Nadie entendía por qué el millonario temblaba al ver a la obrera. Pero en aquel mediodía abrasador de Madrid, el canteiro de obras se convertía en un microcosmos de contrastes brutales. Una danza rítmica de polvo dorado y concreto se alzaba hacia un cielo azul implacable, donde un rascacielos monumental, aún en su esqueleto de acero, prometía vistas deslumbrantes y la cúspide de la exclusividad. Abajo, el suelo era un hormiguero de actividad frenética y sucia, donde el eco metálico de los martillos neumáticos y el rugido de las grúas perforaban el aire denso, impregnado del olor acre del sudor y el cemento húmedo. Los operarios, siluetas empolvadas bajo cascos desgastados, se movían con una resignación silenciosa, sus rostros curtidos contando historias no dichas de una labor extenuante. El sol caía a plomo, castigando la piel expuesta y haciendo brillar las gotas de sudor en las frentes agotadas. Las manos, enfundadas en guantes gruesos y desgastados, manipulaban varillas de hierro torcidas y pesados sacos de mortero con una destreza aprendida a base de repetición y necesidad. Cada movimiento era una coreografía de fuerza y fatiga, una lucha diaria contra la gravedad y la materia, un recordatorio constante de la dura realidad que sustentaba la promesa de lujo inalcanzable que se erigía sobre sus cabezas. El ruido ensordecedor de la maquinaria pesada era la banda sonora ininterrumpida de una existencia marcada por la incertidumbre y la vulnerabilidad, un eco constante de la vida real que construía sueños ajenos. En medio de ese caos ordenado, entre una pila imponente de armazones metálicos y bajo la implacable luz del sol, una joven obrera, con el casco amarillo ladeado, se detuvo un instante. Su mano, manchada de cemento, se alzó para secar el sudor que le corría por la frente, revelando un rostro enmarcado por cabellos castaños claros, ahora sucios. Sus ojos, de un azul profundo y sorprendentemente expresivos, se cruzaron fugazmente con la mirada de un hombre impecable que, a varios metros de distancia, encabezaba una comitiva de traje y corbata. Alejandro Vargas, el magnate, el constructor del imperio, se detuvo en seco, su figura erguida y autoritaria, congelada en un instante fuera del tiempo. El mundo alrededor de Alejandro pareció desvanecerse, el estruendo de la obra, antes ensordecedor, se diluyó en un zumbido distante, casi imperceptible. Su visión se focalizó únicamente en la joven, Clara, cuya silueta bajo el casco y el mono de trabajo le golpeó con una familiaridad brutal, inexplicable. Fue un impacto visceral, una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo, arrancándolo de su coraza de autocontrol. Un temblor incontrolable comenzó a agitarle las manos, luego los hombros, extendiéndose como una onda por toda su figura, desdibujando la fachada de éxito y dominio que con tanto celo había construido y mantenido durante décadas. Una lágrima solitaria, pesada y ardiente, brotó de sus ojos, surcando el camino de las arrugas en su rostro. Derritiendo la máscara de dureza que había portado con estoicismo desde hacía demasiado tiempo. Esa gota cristalina no era solo agua salada, era el torrente de dolor inexpresado, de culpa reprimida, de un duelo nunca resuelto que se desbordaba sin control. Un sollozo ronco, casi un gemido ahogado, escapó de sus labios, rasgando el silencio que solo él percibía. Llevó una mano temblorosa a la boca, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaban con consumirlo por completo. Hasta que la comparó con su hija. El murmullo de Alejandro resonó en el aire, inaudible para los demás, pero devastador en su propio universo interno. Sofía, su única hija, desaparecida años atrás en circunstancias misteriosas, una herida abierta que nunca había cicatrizado, un fantasma que lo perseguía en cada momento de silencio. Él, Alejandro Vargas, el hombre que había levantado un imperio inquebrantable de cemento y acero, que se extendía por toda España y más allá, se encontraba ahora en la cúspide de su poder, pero en la cima de su propia impotencia emocional. Su vasta fortuna no podía comprarle la paz que su alma anhelaba, ni devolverle lo que la vida le había arrebatado. Por fuera, era la personificación del control, con sus trajes hechos a medida y su mirada penetrante que inspiraba respeto. Por dentro, era un hombre quebrado, aprisionado por el dolor inexpresado de una pérdida que se negaba a sentir plenamente. Esta contradicción lo definía,
un constructor de imperios que había fracasado estrepitosamente en la construcción y el mantenimiento de su propia familia. Ejercía un control absoluto sobre millones, sobre propiedades y personas, pero se sentía desesperadamente impotente ante la marea incesante de su propio sufrimiento, incapaz de navegar las turbulentas aguas de su corazón roto. Mientras tanto, Clara Beltrán, la joven obrera de 22 años, seguía observando al magnate con una mezcla de confusión y cautela. Sus cabellos castaños claros, usualmente empolvados, enmarcaban un rostro de belleza natural, una grácil contradicción en el rudo entorno de la obra. A pesar de la vida difícil, marcada por la labor física y la incertidumbre económica, una chispa de inteligencia brillaba en sus ojos azules. Su mayor anhelo, un deseo oculto y profundamente guardado, era ser reconocida no solo por su fuerza física, sino por su talento y su mente. Soñaba con estudiar arquitectura, con diseñar los mismos edificios que ahora ayudaba a construir, pero la cruda realidad económica la mantenía atada al canteiro de obras. Su límite emocional, una barrera casi infranqueable, era un orgullo herido y una desconfianza arraigada hacia la caridad o los favores, especialmente de aquellos que vivían en un mundo tan diferente al suyo. El miedo a ser percibida como débil o dependiente la consumía, impidiéndole aceptar cualquier tipo de ayuda que, irónicamente, podría transformar su vida. Prefería la dureza de la independencia, la dignidad ganada con el sudor de su frente, antes que el riesgo de la vulnerabilidad, de abrirse a la benevolencia ajena, que a menudo se sentía como condescendencia en su corazón. Los directores, testigos de la repentina y pública quiebra de su líder, permanecían estáticos, un shock incómodo palpable en el ambiente. El silencio, antes solo percibido por Alejandro, ahora se extendía a ellos, roto únicamente por el eco lejano de las máquinas, un recordatorio de que el mundo seguía girando a pesar del cataclismo emocional que acababa de ocurrir. Ricardo Soler, el vicepresidente ejecutivo de Empresas Vargas, la mano derecha de Alejandro durante más de 2 décadas, observaba la escena con una mirada que nunca se fijaba por mucho tiempo, una astucia velada detrás de su sonrisa fácil. Ricardo siempre había sido leal a Alejandro, pero con los años, la obsesión del magnate por su hija desaparecida había sembrado en él un resentimiento profundo. Veía esa debilidad como una grieta, una oportunidad para su propio avance, para escalar posiciones dentro del imperio que él mismo había ayudado a construir. El incidente, la súbita e inexplicable manifestación de la vulnerabilidad de Alejandro en público, era oro puro. Su mente, ya predispuesta a la manipulación, comenzó a tejer una red de posibilidades, visualizando cómo ese momento podía ser el catalizador para un golpe silencioso, para asumir el control total. El cerebro de Ricardo, cual ajedrecista experimentado, comenzó a mover sus piezas. Este desplome emocional, pensó, era la prueba irrefutable de que Alejandro estaba perdiendo el control, la cordura. Podía susurrar dudas sobre su capacidad de liderazgo, cuestionar su sanidad mental, y sembrar la semilla de la desconfianza entre los ejecutivos. Podría olvidar comunicar reuniones importantes o perder documentos cruciales, minando la autoridad de Alejandro y aislándolo gradualmente dentro de su propia empresa, todo bajo la apariencia de una lealtad impecable y una preocupación genuina. Alejandro, ajeno a las maquinaciones de Ricardo, solo sentía el impacto crudo de la emoción. La imagen de Clara se superponía con la de Sofía, una distorsión dolorosa pero también una chispa de esperanza inesperada. La gira por la obra había sido interrumpida de forma abrupta. Él, el hombre de acero, el pilar inamovible, vacilaba, tambaleándose ligeramente, necesitando un apoyo que nadie se atrevía a ofrecerle. Su mirada fija en Clara no solo buscaba un parecido físico, sino una redención, una segunda oportunidad para sanar el luto paralizante que lo había consumido durante años. El encuentro con Clara, fugaz pero devastador, había desmantelado la imponente muralla emocional que Alejandro había construido minuciosamente a lo largo de los años. La semejanza abrumadora con Sofía no era solo un gatillo para su dolor más profundo, sino también un vislumbre, un destello de una posible redención, una chance de enfrentar y quizás superar su luto paralizante que lo había mantenido cautivo.
Clara se convertía así sin saberlo, en el ancla de una nueva obsesión en la vida del magnate, una obsesión que ya no era por el poder o la riqueza, sino por una curación profunda y genuina de su alma herida. Esta virada emocional era total y sin retorno. Alejandro, antes un hombre distante y singularmente enfocado en sus vastos negocios y la expansión de su imperio, ahora estaba consumido por una necesidad imperiosa de conectar con Clara. La veía no solo como una obrera más en su canteiro, sino como la personificación viva de su pérdida más dolorosa y paradójicamente como la llave que podía abrir las puertas de su propia liberación. Su prioridad, antes centrada en la construcción de imponentes edificios que tocaran el cielo, se había desplazado drásticamente hacia la ardua pero vital tarea de reconstruir su propia alma. El terror paralizante de revivir la pérdida de Sofía se cernía sobre él como una sombra. Proyectaba en Clara la fragilidad y vulnerabilidad de su hija, y el miedo abrumador de que algo pudiera sucederle de nuevo lo carcomía desde dentro. Una profunda culpa por no haber protegido a Sofía lo invadía, lo que, sin saberlo, comenzaba a transformarlo en un ser superprotector hacia Clara. Un instinto que, en el futuro, podría asustarla y en última instancia, repelerla, creando una brecha entre ellos que emularía la que se abrió con su propia hija. Los susurros, aún leves, comenzaban a propagarse como una mancha de aceite invisible en los círculos internos de Empresas Vargas. Ricardo, con su habilidad para manipular, alimentaba estos chismorreos con una maestría sutil, sembrando la duda sobre la capacidad de Alejandro para liderar. Las primeras semillas del conflicto externo estaban siendo plantadas. La institución, el Consejo de Administración, ya empezaba a cuestionar su comportamiento errático y su distracción con asuntos personales, preparando el terreno para futuras amenazas de apartamiento, bajo el pretexto de que ponía en riesgo el futuro de la empresa. Alejandro, un hombre acostumbrado a controlar cada faceta de su vida, se sentía ahora a merced de una fuerza incontrolable, su propia emoción. La imagen de Clara, la joven obrera en medio de la suciedad y el sudor, era el faro de una nueva y aterradora obsesión. Su mente, antes dedicada a las cifras y los planos de construcción, ahora navegaba por los laberintos de su dolor, buscando un significado en ese encuentro fortuito, una conexión que trascendía la realidad de sus mundos tan dispares. La semilla de la esperanza, aunque dolorosa, había sido plantada en el desierto de su corazón. La imagen de Clara, la joven obrera que desafiaba la dureza del entorno con una gracia inesperada, se había clavado en la mente de Alejandro como un clavo ardiente, dislocando por completo el orden meticuloso de su existencia. Cada vibración del hormigón, cada chispa que saltaba del metal incandescente en la obra, no hacía sino amplificar la resonancia de esa primera impresión, un eco doloroso de Sofía, de la hija perdida que, para él, ahora se manifestaba de forma tan vívida y aterradora en la figura de Clara. Su universo, antes cartesiano y predecible, se había vuelto un laberinto emocional, un tormento constante alimentado por el terror de revivir el desgarro de la ausencia. Una carga insoportable que se posaba sobre sus hombros, antes tan erguidos. La meticulosidad con la que había construido su imperio se transfirió ahora a una obsesión febril y silenciosa por Clara. Sus días, antes saturados de juntas y negociaciones millonarias, empezaron a orbitar en torno a visitas inesperadas al canteiro de obras, excusas forzadas para poder observarla desde la distancia, para asegurarse de su bienestar. La vigilancia, aunque invisible para Clara, era una manifestación de su culpa latente, un intento desesperado de compensar el dolor inconfesable de no haber sabido proteger a Sofía, de haber fallado estrepitosamente en su papel de padre, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Ricard, o Soler, con su sonrisa afable que rara vez alcanzaba sus ojos, observaba cada movimiento de Alejandro con una agudeza de halcón. La vulnerabilidad expuesta del magnate, ese temblor incontrolable en el canteiro de obras, era el primer indicio palpable de la grieta que había intuido durante años, una fisura en la armadura inquebrantable de Alejandro Vargas. Para Ricardo, la extraña fijación de su jefe por la joven obrera no era un capricho senil, sino una debilidad estratégica, una puerta abierta a la manipulación sutil que tanto anhelaba, el camino expedito hacia el control total de Empresas Vargas.
Los murmullos iniciales, apenas susurros entre los directores, comenzaron a transformarse en comentarios velados sobre la distracción de Alejandro, sobre su extraña conducta. Ricardo, maestro en el arte de la insidia, alimentaba esas conversaciones con gestos de preocupación, con preguntas inocentes que sembraban la duda. ¿No creen que Alejandro está un poco ausente últimamente? La constante presión de la obra debe afectarle. Su voz era un bálsamo tranquilizador. Sus palabras un veneno lento que erosionaba la reputación del magnate desde las sombras, creando una narrativa de inestabilidad sin dejar una huella perceptible. Clara, ajena a la tormenta que se gestaba en los despachos de la alta dirección, sentía una incomodidad creciente. Las visitas del magnate eran cada vez más frecuentes. Su mirada, aunque distante, se posaba sobre ella con una intensidad que la hacía sentir expuesta, observada, como una mariposa disecada en una vitrina. Su orgullo herido, esa barrera autoimpuesta contra la caridad y los favores, se erizaba ante la posibilidad de ser objeto de piedad, de ser vista como alguien a quien rescatar, despojándola de la dignidad que con tanto esfuerzo cultivaba día a día en la dureza de su trabajo. Una tarde bajo el sol implacable que bañaba el canteiro con una luz dorada y abrasadora, Alejandro se armó de valor. Se acercó a Clara mientras ella descansaba, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano enfundada en un guante grueso. La encontró sentada sobre un palé de madera, bebiendo de una botella de agua, su silueta dibujada contra el esqueleto de acero del rascacielos. La escena, tan cruda y real, le recordó la fragilidad de la vida, la injusticia de las circunstancias que separaban su mundo del de ella, un abismo que deseaba salvar a toda costa, impulsado por una mezcla de culpa y una desesperada necesidad de expiación. Clara. La voz de Alejandro, inusual en la aspereza del ambiente, resonó con una torpeza inesperada. He estado observando tu trabajo. Es admirable. Clara levantó la vista. Sus ojos azules destellaron con una mezcla de sorpresa y recelo. Alejandro continuó, intentando modular su tono, buscando la calidez que tan a menudo le era ajena. Me gustaría ofrecerte una oportunidad, algo menos extenuante. O si lo prefieres, financiar tus estudios. He oído que tienes un gran talento, una mente brillante que merece ser cultivada. Arquitectura, ¿verdad? Clara, aturdida por la propuesta directa, sintió como su sangre se helaba. La caridad, tan temida, se materializaba frente a ella en la figura impecable del magnate. Su orgullo, esa armadura forjada en años de lucha y autosuficiencia, se alzó de inmediato, más fuerte que nunca. No necesito su caridad, señor Vargas, espetó, su voz firme y tensa con un matiz de desafío. Mi vida, la he ganado con el sudor de mi frente. No busco favores ni atajos. Prefiero la dignidad de mi trabajo antes que ser objeto de su piedad. No necesito que me salve. No necesito que me compre. La dureza de sus palabras, un dardo certero que se clavó en lo más profundo del corazón de Alejandro, hizo que retrocediera instintivamente. Aquella acusación de condescendencia, el rechazo rotundo a su ayuda, era un eco fantasmal de la distancia que se había creado entre él y Sofía en los últimos años de su vida, una distancia que nunca había podido salvar. La humillación, íntima y brutal, lo golpeó como una ola de frío, recordándole su propia ineptitud para conectar emocionalmente, su incapacidad para tender puentes auténticos con los demás, su eterno fracaso en las relaciones más significativas de su vida, sepultado bajo la montaña de su fortuna. Ricardo, que había estado observando la escena desde una distancia prudencial, con la excusa de revisar unos planos, sonrió para sí mismo, un gesto apenas perceptible que nadie más notó. La humillación pública, aunque sutil, de Alejandro, la fragilidad expuesta del magnate ante la firmeza de una obrera, era la confirmación que necesitaba. Tenía ahora la munición perfecta para las conversaciones que se gestarían en los círculos del consejo, para las insinuaciones sobre el comportamiento errático y la distracción peligrosa de Alejandro, el combustible para incendiar las dudas sobre su capacidad de liderazgo. La reputación de Alejandro, antes inquebrantable, comenzó a desmoronarse bajo el peso de los chismorreos alimentados con maestría por Ricardo. Las noticias, filtradas sutilmente a la prensa sensacionalista, hablaban de un millonario excéntrico y su nueva obsesión, de un
Interés inusual por una empleada que rozaba lo inapropiado. La sociedad, siempre ávida de escándalos, empezaba a pintar la figura del magnate con pinceladas de senilidad, de un depredador camuflado, o simplemente, de un hombre que había perdido el rumbo, un solitario patético en la cúspide de su imperio. Alejandro se encontró cada vez más aislado. Las llamadas de sus socios disminuían, las invitaciones a eventos sociales se volvían esporádicas. Sus aliados, antes leales, empezaban a mirarlo con una mezcla de lástima y preocupación, como si fuera un barco a la deriva a punto de naufragar. La culpa por Sofía, el miedo por Clara, lo consumían en un ciclo vicioso. Su superprotección se manifestaba en una vigilancia casi constante, un terror paralizante de que algo le sucediera a la joven obrera, una proyección de su propio dolor que Clara percibía como una presión sofocante, aunque no entendiera su origen. Los rumores se habían vuelto un zumbido constante en los pasillos de Empresas Vargas. Los ejecutivos, antes obedientes, ahora cuchicheaban en voz baja, con miradas de reojo hacia Alejandro, que parecía ajeno a la red de desconfianza que se tejía a su alrededor. Ricardo, con una sonrisa tranquilizadora, se acercaba a ellos, preocupado por la salud mental del jefe. Lo veo muy distraído, ¿no creen? A veces olvida reuniones cruciales, y los informes, bueno, los informes parecen extraviarse con frecuencia. Es una pena, pero la empresa no puede permitirse esta inestabilidad, susurraba, el veneno disfrazado de lealtad. La tensión alcanzó su punto álgido con el anuncio de la finalización de la estructura principal del rascacielos, un hito que exigía una conferencia de prensa. Alejandro, a regañadientes, aceptó presentarse, con Ricardo a su lado, irradiando una imagen de apoyo incondicional. El aire en la sala de prensa era denso, cargado de expectación y la curiosidad morbosa de los periodistas. Los flashes de las cámaras explotaban en ráfagas intermitentes, como relámpagos que presagiaban la tormenta, iluminando el rostro pálido y tenso de Alejandro, quien se sentía como un animal enjaulado. Cuando llegó el turno de preguntas, un periodista de una publicación sensacionalista, manipulado con maestría por Ricardo, que había deslizado unas palabras en su oído momentos antes, se levantó. Su voz, insolente, cortó el aire. Señor Vargas, aparte de este impresionante edificio, la prensa ha estado muy interesada en su particular interés personal por una de sus empleadas. ¿Podría aclarar la naturaleza de esta relación y si está afectando su capacidad para dirigir Empresas Vargas? Las cámaras, como depredadores hambrientos, se giraron en masa hacia Alejandro, que sintió el impacto de la humillación. El rostro de Alejandro, antes una máscara impasible de control, se contorsionó en una expresión de pura agonía. El rubor le subió por el cuello, su mirada se desvió, buscando desesperadamente un punto de fuga, un escape de la realidad brutal que se le venía encima. Balbuceó una respuesta ininteligible, palabras que se le atragantaban en la garganta, negándose a salir con coherencia. La imagen del magnate inquebrantable, del hombre de acero que había construido un imperio, se desmoronó en ese instante, capturada para siempre por las cámaras, proyectando la narrativa de su inestabilidad, de su demencia, sellando su destino en la opinión pública. Ricardo, con una expresión de preocupación forzada, puso una mano en el hombro de Alejandro, un gesto de falsa solidaridad. Disculpen, el señor Vargas está un poco indispuesto, dijo, aprovechando el momento para apartarlo del estrado, dejando a los periodistas con la confirmación tácita de sus rumores más salvajes. La humillación era completa, pública y devastadora. La prensa se cebeó con acento agudo con la historia, pintando a Alejandro como un viejo loco, un fantasma de su antiguo yo, un riesgo para el futuro de la corporación. El Consejo, viendo la debacle, no tardaría en tomar medidas drásticas. La sala de juntas, donde el Consejo de Administración solía tomar decisiones frías y calculadas, se convirtió en un nido de víboras. Las voces, antes respetuosas, ahora eran un coro de dudas y acusaciones veladas. Ricardo, actuando como el salvador de la empresa, sugirió una revisión de la situación de Alejandro, una velada amenaza de destitución.
La semilla del conflicto externo, plantada con tanta sutileza, había germinado y estaba a punto de dar frutos amargos, aislando a Alejandro en su propio imperio, dejando en evidencia su vulnerabilidad. Alejandro, por su parte, se sumergió en una espiral de desesperación. La culpa por Sofía se intensificó, un peso insoportable que le impedía respirar. El miedo por Clara, la obsesión de protegerla de un piraía, destino similar, se volvió un ancla que lo arrastraba al fondo. Se sentía impotente, despojado de su autoridad y su dignidad, un rey destronado en su propio castillo. Los pasillos de su vasto hogar resonaban con el eco de su soledad. Cada retrato familiar, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que era incapaz de recuperar. Mientras tanto, en la obra, Clara sentía la presión de las miradas, los susurros de sus compañeros. La historia del magnate excéntrico y su obsesión se había propagado como la pólvora. Ella, siempre tan orgullosa y autosuficiente, se sentía ahora bajo un microscopio, su vida privada expuesta, su dignidad cuestionada. La situación la irritaba, la enfadaba, pero en los ojos erráticos de Alejandro, en sus manos temblorosas, empezó a ver no a un depredador, sino a un hombre roto, un alma en pena que buscaba algo que no podía nombrar, una soledad tan profunda como la suya, disfrazada de poder. Un día, una carta formal de Empresas Vargas llegó a su casa, una nota de despido por reestructuración, con una pequeña indemnización. Era la forma silenciosa de la empresa de deshacerse de un posible problema, de la obrera que, sin querer, había desestabilizado a su líder. Clara, con la carta en la mano, sintió una rabia fría. No era solo la pérdida del trabajo, sino el estigma, la idea de que era una molestia, lo que la hirió profundamente. Era el golpe final a su independencia, un empujón hacia un abismo de incertidumbre, una sensación de impotencia que rara vez había experimentado, y que le recordaba amargamente su vulnerabilidad. Ricardo, ajeno a la miseria de Clara, intensificó sus ataques. Los correos electrónicos, los informes confidenciales que circulaban entre los miembros del Consejo, detallaban la conducta errática de Alejandro, sus decisiones imprudentes, su creciente desapego de la realidad empresarial. La narrativa estaba lista. Alejandro Vargas era un peligro para el imperio que había construido, un hombre al borde del colapso, una responsabilidad que el Consejo no podía permitirse. La fecha para la votación de su destitución estaba fijada, un golpe de gracia orquestado con precisión quirúrgica. Alejandro, encerrado en su despacho, rodeado de informes financieros que apenas podía asimilar, se sentía ahogado. El aire era pesado, asfixiante. Las cifras, antes su refugio, ahora eran un muro de texto ilegible. Su mente divagaba hacia Sofía, a las risas que se habían apagado, al vacío que su ausencia había dejado. La desesperación le corroía. La idea de perder no solo a Sofía, sino también su legado, su empresa, lo hundía en una sima de oscuridad, una soledad abismal que parecía no tener fin. En uno de sus últimos intentos por resolver el problema de Clara, Alejandro había enviado a uno de sus abogados para ofrecerle un acuerdo de confidencialidad y una suma de dinero generosa, una forma de compensarla por la exposición mediática, aunque en el fondo era un intento torpe de mantenerla cerca, de asegurarse de que estuviera a salvo, una manifestación más de su instinto superprotector disfrazado de burocracia. Clara había rechazado la oferta, sintiendo aún más la humillación de ser comprada, pero la situación la hizo reflexionar sobre la extraña conducta del magnate. La prensa, sin embargo, siguió alimentando la hoguera. Los titulares sensacionalistas se multiplicaron. El magnate demente, Vargas, un peligro para su propio imperio. Las fotografías de Alejandro, demacrado y con el rostro contraído por la angustia, se imprimían en las portadas de los periódicos, desdibujando la imagen del hombre de negocios imperturbable. Su reputación, construida a lo largo de décadas, se desmoronaba ante los ojos de un público ávido de dramas, una caída en desgracia que Ricardo había orquestado con una maestría silenciosa y despiadada. Alejandro, sin embargo, era un hombre acostumbrado a la batalla, aunque esta vez el enemigo estuviera dentro de sí mismo y en las sombras de su propia empresa. Sabía que se acercaba una votación crucial en el Consejo, un momento que definiría su futuro. La soledad era una carga pesada, pero la imagen de Clara,
paradójicamente, era también un faro. No como un reemplazo de Sofía, sino como un recordatorio doloroso de su propia vulnerabilidad y de la necesidad de enfrentar, de una vez por todas, la verdad de su propio corazón, de su dolor más profundo. Clara, ahora sin trabajo, se vio obligada a regresar a su humilde barrio, al pequeño piso que compartía con su anciana madre. La incertidumbre económica la golpeaba con fuerza, pero la rabia que sentía por la injusticia, por ser un peón en un juego de poder ajeno, la impulsaba a resistir. Empezó a buscar un nuevo empleo, a golpear puertas, a enfrentarse a la cruda realidad de la precariedad laboral en Madrid, un recordatorio constante de las barreras que la separaban del mundo de los sueños de arquitectura que anhelaba. Mientras tanto, Ricardo consolidaba sus alianzas dentro del Consejo, promesas de ascensos, de nuevos proyectos, de estabilidad y un liderazgo firme flotaban en el aire. La mayoría de los directores, pragmáticos y preocupados por el valor de sus acciones, se inclinaban hacia la opción más segura, la de un cambio de liderazgo, la de deshacerse de un Alejandro errático, que ponía en riesgo la colosal fortuna de la empresa. El voto de desconfianza parecía una formalidad, un paso inevitable en la agenda de Ricardo, quien ya se veía al mando del vasto imperio Vargas. La presión sobre Alejandro era insoportable, las conversaciones con sus abogados eran cortas y concisas, su posición era insostenible, necesitaba un milagro. Pero Alejandro, un hombre de números y lógica, nunca había creído en milagros. Solo le quedaba la confrontación final, la posibilidad de defender su posición, aunque supiera en lo más profundo de su ser que la batalla estaba casi perdida. Que el cerco se había cerrado inexorablemente a su alrededor, una trampa de la que no parecía haber salida. La ironía no se le escapaba. El hombre que había construido edificios que tocaban el cielo, ahora se sentía más pequeño que nunca, aplastado por el peso de sus propios secretos, de su dolor inexpresado. Clara, esa obrera a la que intentó salvar, sin entender sus propios motivos, se había convertido en el catalizador de su caída, el detonante de una crisis que, aunque dolorosa, era también una oportunidad, una ventana forzada hacia la curación que tanto había pospuesto. Su alma, herida y aprisionada, buscaba desesperadamente una liberación que solo la verdad, por muy cruda que fuera, podía ofrecer. La sala de juntas, una fortaleza de cristal y madera de ébano en la planta más alta de la torre principal de Empresas Vargas, zumbaba con una tensión apenas contenida. Ricardo Soler, impecable en su traje, proyectaba diapositivas con gráficos y cifras manipuladas, la frialdad de los datos contrastando brutalmente con la tormenta que se gestaba en el alma de Alejandro Vargas. Su voz, un bálsamo engañoso, delineaba con precisión quirúrgica el supuesto comportamiento errático de Alejandro, sus decisiones impulsivas y una peligrosa distracción emocional, que según él, ponía en jaque la estabilidad del imperio. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la reputación de su otrora mentor. Los miembros del consejo, sentados alrededor de la inmensa mesa ovalada, escuchaban con una gravedad profesional, sus rostros impasibles, la mayoría ya convencidos por la narrativa que Ricardo había estado tejiendo durante meses. Sus miradas se desviaban ocasionalmente hacia Alejandro, una mezcla de piedad condescendiente y fría evaluación. Para ellos, el valor de las acciones era primordial, y la inestabilidad del presidente, por muy humana que fuera su causa, era un riesgo inaceptable. Sus mentes ya habían calculado la ecuación, y el resultado era la destitución, una solución limpia y sin sentimentalismos, disfrazada de responsabilidad corporativa. Alejandro, encogido en su silla, sentía cada acusación como un golpe directo al estómago. Las palabras de Ricardo eran balas que atravesaban su armadura de orgullo, revelando la carne viva de su dolor. Su mente, antes una fortaleza inexpugnable de lógica y estrategia, ahora era un laberinto de ecos de Sofía, de la culpa que lo carcomía, del miedo paralizante de revivir la pérdida. La abrumadora sensación de fracaso, no solo como líder empresarial sino como padre, lo asfixiaba, dejando una expresión de derrota grabada en sus facciones, una imagen de un hombre completamente quebrado. Intentó hablar, intentó defenderse, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, un nudo de desesperación y vergüenza.
Un balbuceo ininteligible escapó de sus labios, un sonido ronco que se disolvió en el silencio opresivo de la sala, revelando su profunda vulnerabilidad. La imagen del magnate inquebrantable, del constructor de imperios, se había disuelto por completo, dejando al descubierto a un hombre indefenso, un alma torturada, que apenas podía articular una frase coherente bajo el peso de su propia miseria. Los rostros del consejo endurecieron, confirmando sus sospechas. El presidente del consejo, un anciano de maneras gélidas llamado don Manuel, con el rostro cincelado por años de decisiones difíciles, carraspeó, preparando el terreno para el golpe final. Su mirada se fijó en Alejandro, una señal inequívoca de que el veredicto estaba sellado, la farsa concluida. Alejandro lo entendió. Sus ojos, antes llenos de desesperación, se vaciaron por completo, adoptando una resignación pétrea. Se enderezó ligeramente, un último acto de dignidad ante la derrota inevitable. El hacha estaba a punto de caer, la partida, irremisiblemente perdida. El aire se hizo pesado, casi irrespirable, mientras don Manuel abría la boca para pronunciar las palabras que sellarían el destino de Alejandro, las palabras que lo despojarían de todo lo que había construido, de su identidad misma. En ese instante, cuando la derrota parecía absoluta, y el vacío de la renuncia se posaba sobre sus hombros, un chirrido agudo rompió el silencio, el sonido metálico de una puerta que se abría repentinamente, haciendo que todas las cabezas en la sala se giraran con una mezcla de sorpresa y molestia. Era Clara Beltrán, la joven obrera, parada en el umbral. Llevaba su mono de trabajo, limpio pero visiblemente usado, su casco amarillo bajo el brazo, y una expresión de resolución tranquila en su rostro, una contradicción en ese santuario de poder. Su presencia, tan ajena a la opulencia del lugar, era un choque visual que desentonaba, una interrupción inesperada, que detuvo el inminente anuncio de la destitución de Alejandro, congelando el tiempo en un aliento colectivo que nadie en la sala se había atrevido a tomar hasta ese momento. Ricardo, con una vena palpitándole en la sien, intentó reaccionar de inmediato, su sonrisa habitual forzada en una mueca de irritación. ¿Qué significa esto? Esta reunión es privada. Seguridad, exclamó, intentando recuperar el control, su voz tensa con una mezcla de sorpresa y un miedo apenas perceptible de que su meticuloso plan pudiera desmoronarse. La irrupción de Clara era un fallo inesperado en su maquinaria de precisión, una pieza suelta que amenazaba con desbaratar años de cuidadosa manipulación, desvelando la verdad que había enterrado bajo una montaña de mentiras. Pero Clara, con una voz clara y firme que resonó en el amplio espacio, no se inmutó. «No he venido a defender a nadie, ni a pedir nada», dijo, su mirada azul fijándose en Ricardo, por un instante, luego recorriendo los rostros perplejos del consejo, deteniéndose finalmente en Alejandro, a quien miró con una mezcla compleja de dolor y compasión, una comprensión tácita que trascendía las palabras y las clases sociales. «He venido a decir la verdad, una verdad que creo que esta sala necesita escuchar antes de tomar una decisión que puede cambiar la vida de muchas personas». Los miembros del consejo, intrigados por su audacia y la calma con la que enfrentaba el poder, guardaron silencio, una pausa incómoda que Ricardo intentó romper sin éxito, percibiendo el cambio de atmósfera. Clara continuó, su voz cobrando fuerza. «Hace unos días, el señor Soler se puso en contacto conmigo. Me ofreció dinero, una cantidad considerable, y una vida mucho mejor, si yo accedía a mentir. A decir que el señor Vargas era un acosador, que su interés en mí era inapropiado, que yo me sentía amenazada por su obsesión». Sus palabras, directas y sin rodeos, cayeron como piedras sobre la mesa. Un murmullo de sorpresa y desconcierto recorrió la sala. Las miradas se cruzaron, algunas incrédulas, otras de creciente sospecha hacia Ricardo, cuyo rostro empalideció, la sonrisa forzada finalmente desapareciendo para revelar una expresión de pura furia. Clara, ignorando el temblor que le recorría el cuerpo, un residuo de la valentía que requería su acción, mantuvo la calma, sus ojos penetrantes capturando la atención de todos, el peso de su verdad, cruda y desarmante,
resonando en la sala con una intensidad innegable que no podía ser silenciada. Me dijo que era por el bien de la empresa, que el señor Vargas estaba perdiendo la cabeza, continuó Clara, su voz elevándose un poco, impregnada de una dignidad que la hacía parecer más grande que su pequeña estatura. Pero yo, señores, he visto al señor Vargas en la obra, lo he visto temblar, lo he visto llorar. Lo he visto mirarme con una tristeza tan profunda, tan desoladora, que no era la de un hombre con malas intenciones, sino la de alguien que carga un dolor inmenso. Y sí, al principio me asustó, me molestó, sentí mi orgullo herido, me sentí usada, pero... Ella hizo una pausa. Sus ojos azules se encontraron con los de Alejandro, que la miraba con una mezcla de asombro y una gratitud cruda, casi dolorosa. Pero luego, lo entendí. Vi en sus ojos no a un depredador, sino a un hombre solo. Un hombre que, a pesar de toda su riqueza, parecía tan desamparado, tan perdido, como yo me he sentido tantas veces. Un hombre que buscaba algo no en mí, sino a través de mí. Algo que no podía nombrar, una conexión que se le escapaba, un eco de una pérdida que lo había consumido por completo. Y ese vacío, señores, es el mismo que el mío, solo que disfrazado de poder y soledad. La sala estaba en silencio sepulcral, el aire cargado de una emoción que rara vez se permitía en ese espacio de decisiones frías. Las palabras de Clara, cargadas de una honestidad brutal, desarmaron a todos, derribando las barreras de formalidad y cálculo. Alejandro, con el corazón latiéndole desbocado, sintió cómo sus propias defensas se desmoronaban, pulverizadas por la cruda y valiente verdad de Clara. Ella no lo había defendido. Lo había expuesto, sí, pero no como un monstruo, sino como un ser humano roto, lo que le permitió por primera vez en años sentirse visto, no como el magnate, sino como el padre en duelo. Alejandro se levantó lentamente, su figura esbelta ahora parecía más imponente, su mirada, antes vacía, se llenó de una luz intensa, una determinación feroz. Su voz, inicialmente ronca, se elevó, resonando con una autoridad que no provenía de su fortuna o su poder, sino de una verdad visceral y liberadora. Clara tiene razón, dijo, sus ojos fijos en el consejo, ignorando a un Ricardo petrificado. Lo que ella ha visto es la verdad. La verdad de un hombre que se ahoga en el luto, que ha vivido atrapado en una prisión de culpa y silencio durante años. Ella ha visto el reflejo de mi hija, Sofía. Las palabras mi hija Sofía cayeron como un martillo en la sala, un eco de la pérdida que había definido su vida. Sofía desapareció hace años, continuó Alejandro, su voz embargada por la emoción, pero sin titubear. Y yo no la protegí, mi culpa me ha consumido. Mi obsesión por Clara, lo sé ahora, fue un reflejo de mi desesperación. No buscaba reemplazarla, Dios me libre. Buscaba una segunda oportunidad para sanar, para enfrentar mi dolor, para no fallar de nuevo, para salvarme a mí mismo, aunque mis acciones fueran torpes y asustaran a Clara. Las caras de los miembros del consejo se transformaron. Las máscaras de la profesionalidad cayeron, revelando expresiones de asombro, compasión y una incomodidad palpable. La historia de la desaparición de Sofía era un rumor lejano, nunca confirmada, siempre evitada, pero ahora, articulada por el propio Alejandro, la magnitud de su sufrimiento se hizo evidente, innegable. Él no era un excéntrico, era un hombre herido. Su confesión, pública y sin paliativos, resonó en los corazones más duros, demostrando que detrás del acero del imperio, había una humanidad desgarrada, que buscaba desesperadamente una redención. Ricardo, con el rostro descompuesto, intentó un último manotazo de ahogado. Esto es una manipulación emocional. Una farsa para desviar la atención de su incapacidad. Espetó, su voz aguda y carente de su habitual encanto, revelando su desesperación. Pero sus palabras se perdieron en el aire, carentes de la credibilidad que antes poseían. Su desesperación era obvia, su cálculo, expuesto sin piedad por la simple verdad de una obrera que se negó a ser un peón en su juego de poder. Su figura, antes imponente, se encogía bajo el peso de su propia bajeza moral. Un anciano del consejo, don Fernando, un hombre de pocas palabras y gestos, conocido por su impasibilidad,
llevó una mano temblorosa a su rostro arrugado. De sus ojos, normalmente secos, brotó una lágrima solitaria, trazando un camino por su mejilla. Un sollozo apenas audible escapó de sus labios, un sonido pequeño pero de un impacto demoledor, en el silencio aturdido de la sala. Aquella lágrima, aquel gesto de vulnerabilidad inesperada, fue la confirmación silenciosa de que la verdad emocional había trascendido la fría lógica corporativa, derrumbando los muros que la riqueza y el poder habían erigido. El ambiente de la sala había girado por completo. La agenda de Ricardo, tan meticulosamente planeada, se hizo pedazos. Los miembros del consejo evitaron su mirada. Algunos miraron a Alejandro con una nueva comprensión, otros con una incertidumbre que delataba el cambio de poder. El aire, antes pesado con la tensión de la conspiración, ahora vibraba con la cruda resonancia de la verdad y la empatía recién descubierta. Una sensación de liberación que prometía una nueva dirección, un nuevo comienzo para todos los presentes, marcando un antes y un después en la historia de la empresa. Don Manuel, con una expresión de sorpresa mezclada con una inusual humanidad en su rostro, bajó su mano, su voz ahora más suave. Creo que dejaremos la votación para otra ocasión. Necesitamos tiempo para procesar esto. Su mirada se encontró con la de Alejandro, y luego con la de Clara. La victoria no era de Alejandro, no era una recuperación del poder, pero era algo más profundo. La redención de su alma, la comprensión de su vulnerabilidad, la primera piedra en el camino hacia su propia curación, un futuro incierto pero lleno de una inesperada esperanza. La sala de juntas, que había sido el escenario de la casi caída de un imperio, ahora se transformaba en el lugar de una confesión profunda, de una revelación que trascendía el ámbito corporativo. El rostro de Ricardo, petrificado en una máscara de derrota y rabia, era la única nota discordante en un ambiente que, aunque aún tenso, se había vuelto innegablemente humano. La verdad despojada de adornos y mentiras había prevalecido, mostrando que incluso en los círculos más fríos del poder, la emoción y la autenticidad podían romper las barreras de la conspiración y la indiferencia. Alejandro y Clara se miraron de nuevo, un reconocimiento silencioso que se extendía más allá de las palabras. No había triunfalismo en sus ojos, sino una comprensión compartida del dolor y de la inesperada fuerza que nacía de la vulnerabilidad. El futuro de Empresas Vargas, el futuro de Alejandro, el futuro de Clara, todos se entrelazaban ahora en un camino incierto, pero que, por primera vez en mucho tiempo, prometía la posibilidad de una auténtica sanación, de una transformación que se alejaba del lujo y el poder, para abrazar la humanidad. Piense por un momento en las implicaciones de esta revelación, y cómo la autenticidad puede cambiar el curso de las situaciones más tensas. El silencio que siguió a las palabras de Clara, a la cruda confesión de Alejandro, se asentó en la opulenta sala de juntas, como una neblina densa, un peso tangible que alteró la atmósfera, antes tensa y calculadora. Los miembros del consejo, que minutos antes se mostraban rígidos y ajenos a la emoción, comenzaron a moverse inquietos en sus trajes caros, algunos carraspeando con incomodidad, otros desviando la mirada furiosa de Ricardo, que ahora parecía más un fantasma que el artífice del golpe. Aunque no hubo un veredicto inmediato, la votación se pospuso indefinidamente, y el cambio en sus rostros, la inesperada chispa de compasión que se encendió en los ojos de algunos, fue una victoria silenciosa, mucho más profunda y significativa que cualquier recuperación de poder empresarial que Alejandro hubiera podido imaginar en ese momento. Todavía tembloroso, sintió como un peso insoportable se levantaba de sus hombros, una sensación agridulce de liberación que, a pesar de la extrema fatiga, lo dejó extrañamente en paz por primera vez en años, marcando el inicio de un camino hacia la redención. Ricardo Soler, con el rostro completamente descompuesto y la máscara de falsa preocupación hecha añicos, fue el primero en abandonar la sala, su figura encogida y su paso, antes confiado y autoritario, ahora titubeante e incierto. Los susurros, que antes alimentaban la duda sobre Alejandro, ahora lo persiguieron por el pasillo, tejiendo una red de desprecio silencioso por su traición desvelada y su calculada bajeza moral. La junta directiva, aunque todavía procedía con cautela y cierto pragmatismo empresarial,
Inició de inmediato una exhaustiva investigación interna sobre sus manejos, desenterrando con cada día que pasaba más y más pruebas irrefutables de su manipulación sistemática y su deslealtad más profunda. Su efímero reinado, construido meticulosamente sobre un entramado de mentiras y alimentado por la miseria emocional ajena, se desmoronaba ahora con la misma velocidad vertiginosa con la que su ambición desmedida lo había elevado, dejando tras de sí un rastro imborrable de vergüenza, resentimiento y una carrera empresarial hecha a añicos. Los días que siguieron a aquella reunión trascendental fueron un torbellino de emociones complejas y contradictorias para Alejandro, una mezcla de dolor antiguo y una esperanza renovada. No había recuperado de inmediato el control total de su vasto imperio, una realidad que antes le habría devastado, pero había recuperado una parte esencial de sí mismo que creía perdida para siempre en el abismo de su luto. La confesión pública de su dolor, la vulnerabilidad expuesta sin tapujos ante sus pares y ante Clara, lo había despojado finalmente de la armadura pesada y fría que lo había mantenido cautivo durante tantos años, aprisionando su corazón. Las lágrimas, antes reprimidas con una fuerza sobrehumana, ahora fluían libremente, un torrente incontrolable de pena acumulada, y un alivio purificador que le permitía respirar de nuevo. Comenzó a hablar de Sofía no con el terror paralizante de la pérdida, sino con la dulzura de los recuerdos más preciados, enfrentando finalmente el luto paralizante, que había consumido su vida, abriendo un camino tortuoso pero esperanzador, hacia una sanación genuina. Clara, por su parte, regresó a su humilde barrio, al pequeño piso que compartía con su anciana madre, con una mezcla inusual de agotamiento físico y una extraña ligereza en el alma. La tensión de su confrontación audaz con el poder establecido había sido inmensa, un desafío que la había dejado al borde de sus fuerzas, pero la profunda satisfacción de haber hablado su verdad sin titubeos, de haber defendido lo que consideraba justo y honorable, la llenaba de una fuerza interior renovada, una energía que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Se sentía aún sin trabajo, la incertidumbre económica seguía siendo una sombra persistente sobre su vida, pero la liberación de no ser más una pieza manipulable en el juego de poder de Ricardo, ni un objeto de la extraña y confusa obsesión de Alejandro, le dio una paz que pocas veces había experimentado en su vida de constante lucha. Su dignidad, antes herida por las humillaciones, se había reafirmado con cada palabra pronunciada, más fuerte y resplandeciente que nunca. Unos pocos días después del torbellino en la Junta, una llamada discreta llegó al humilde teléfono fijo de Clara, un timbre anacrónico en la era digital. Al otro lado de la línea, la voz de Alejandro se escuchaba sorprendentemente suave, casi tentativa, despojada de la autoridad imperiosa que solía caracterizarlo. Le preguntó si estaría dispuesta a concederle una visita, no como el magnate todopoderoso, sino simplemente como un hombre que necesitaba hablar, que necesitaba por fin expresar lo que no había podido. Clara, tras un momento de duda en el que su orgullo luchó contra su creciente curiosidad, aceptó. Se encontraron en un pequeño y anodino café de su barrio, un lugar alejado de los focos y las miradas curiosas. Él no llevaba su impoluto traje de corte, sino ropa casual, revelando una vulnerabilidad que nunca antes le había permitido ver, una imagen desarmante. El aire entre ellos, antes cargado de tensión y malentendidos, ahora vibraba con un respeto mutuo y una comprensión tácita, forjada en el fuego purificador de la verdad compartida. En aquella conversación íntima en la mesita de café, Alejandro no ofreció cheques ni caridad, ni mencionó el acuerdo de confidencialidad que Clara había rechazado. Por primera vez en años, y con una sinceridad desarmante, habló de Sofía, su hija, compartiendo el inmenso vacío que su ausencia había dejado en su vida, un agujero negro que ninguna riqueza podía llenar. Le confió a Clara su propia ceguera, cómo había proyectado su dolor y su culpa en ella, y le pidió disculpas sinceras y sentidas por la presión, el miedo y la confusión que le había causado con su comportamiento errático y su superprotección mal entendida. Luego, con una luz renovada en los ojos, una chispa de esperanza que no había brillado en décadas, le confió una idea naciente, un propósito que había germinado en el caos. Crear una fundación en nombre de Sofía, un legado vivo, dedicada específicamente a apoyar a jóvenes talento, artes con escasos recursos económicos, aquellos que, como Clara,
tenían sueños grandes y mentes brillantes, pero oportunidades dolorosamente limitadas. La propuesta de la fundación, esta vez, era radicalmente diferente a cualquier oferta anterior. No era caridad condescendiente, ni un intento de comprarla o de aliviar la culpa de Alejandro. Era un propósito noble, una extensión del dolor convertido en esperanza. Clara sintió como su orgullo, esa barrera férrea que había construido con tanto ahínco para protegerse de la vulnerabilidad, empezaba a ceder, no por quebrarse bajo presión, sino por transformarse en algo más maleable y abierto. Entendió que aceptar esa ayuda no era una debilidad, sino una oportunidad genuina, una manifestación tangible de la verdad y la humanidad, que ella misma había defendido valientemente ante el Consejo. Vio en los ojos de Alejandro, no la condescendencia de un rico, sino una esperanza genuina, y una desesperación por redimir el pasado a través de un futuro mejor. Con una sonrisa serena, finalmente asintió, su voz clara y firme, llena de una determinación silenciosa. Sería un honor, señor Vargas, por Sofía, y por todos los que, como yo, soñamos con construir nuestro propio camino, con nuestra propia visión. La Fundación Sofía Vargas se materializó con una velocidad sorprendente, impulsada por la renovada y ahora purificada energía de Alejandro, quien volcó en ella la pasión que antes dedicaba exclusivamente a la expansión de su imperio. Dedicada a ofrecer becas completas para estudios universitarios en arquitectura e ingeniería a jóvenes de familias desfavorecidas, se convirtió en el faro de su dolor transformado en un propósito luminoso, un legado vivo de la hija que había perdido. Clara Beltrán, con su brillantez natural, su intelecto agudo y su historia de resiliencia inquebrantable, fue la primera becada, un símbolo viviente del poder transformador de la Fundación. Se matriculó en la prestigiosa Facultad de Arquitectura, sus ojos azules brillando con la emoción contenida de un sueño largamente postergado que finalmente comenzaba a tomar forma tangible, liberada del peso opresivo de su desconfianza y su orgullo malentendido, lista para construir su propio futuro. Los vastos pasillos de la universidad, antes un anhelo inalcanzable y casi fantasioso, se convirtieron de repente en el nuevo y emocionante campo de batalla intelectual de Clara, un lugar donde su mente podía expandirse sin límites. Se sumergió en los estudios con una pasión voraz, una sed insaciable de conocimiento que la consumía por completo, su mente aguda absorbiendo cada concepto complejo, cada diseño innovador, cada historia fascinante de edificios emblemáticos que la inspiraban. Las horas en la biblioteca se extendían hasta la madrugada, sus manos, antes acostumbradas al tacto áspero del cemento y al peso del martillo, ahora se movían con una destreza sorprendente y delicada sobre planos detallados, maquetas intrincadas, y bocetos llenos de creatividad. Su disciplina inquebrantable y su ética de trabajo, forjadas en la dureza implacable de la obra, la llevaron a destacarse rápidamente, sorprendiendo a sus profesores con la profundidad de su comprensión de los principios arquitectónicos y la originalidad audaz de sus propuestas de diseño, demostrando un talento innato que prometía un futuro brillante. Alejandro, por su parte, encontró en la Fundación no solo un propósito renovado, sino también una fuente inagotable de consuelo y una paz duradera que creyó imposible. Cada joven al que ayudaba a alcanzar sus sueños, cada vida que florecía bajo el amparo de la Fundación, era un pequeño tributo vivo a Sofía, una forma tangible y conmovedora de sanar la herida profunda que la ausencia de su hija había dejado en su alma, un vacío que ninguna fortuna podía llenar. Su relación con Clara se fortaleció y se profundizó, transformándose en una conexión única y preciosa. Él, el mentor sabio y el padre que había encontrado en ella una forma de redimirse de su culpa. Ella, la pupila dedicada y la hija espiritual que, con cada uno de sus logros y progresos, lo ayudaba a reconstruir su propio espíritu, a darle forma a un futuro que antes parecía desolador. Sus conversaciones, que al principio habían sido tensas y llenas de malentendidos, ahora eran un intercambio fluido y honesto de ideas, de experiencias de vida, y de un respeto mutuo que trascendía sus mundos de origen tan diferentes. La dinámica entre Alejandro y Clara se convirtió en una danza delicada y armoniosa de respeto profundo y apoyo incondicional, un vínculo forjado en la adversidad y la verdad. Él la asesoraba en sus estudios, compartiendo generosamente su vasta experiencia en el intrincado mundo de la construcción y los bienes raíces, no como un dictador controlador o un jefe autoritario, sino como un guía paciente y un consejero sabio.
Ella, a su vez, le ofrecía una perspectiva fresca y sin filtros, una autenticidad cruda y una valentía que lo aterrizaban, lo conectaban con la realidad que él, en su opulenta torre de marfil, había llegado a olvidar o a ignorar. Era una relación paternal-mentora que trascendía las convenciones sociales y las barreras de clase, construida sobre los cimientos sólidos de una verdad compartida y la superación dolorosa de sus propias fallas humanas, un lazo irrompible que se forjó en el crisol de la adversidad y el entendimiento mutuo. La historia de la recién establecida Fundación Sofía Vargas, y el sorprendente y conmovedor giro en la vida personal y pública de Alejandro, comenzó a permear lentamente en la opinión pública, como un bálsamo después de una tormenta. Los titulares de la prensa, antes sensacionalistas, destructivos y llenos de morbo, ahora hablaban de una redención inesperada, de un magnate que había encontrado un propósito más allá de la acumulación de dinero y poder. La sociedad, siempre dispuesta a perdonar y admirar a aquellos que muestran una auténtica humanidad y se enfrentan a sus demonios, empezó a verlo con nuevos ojos, no ya como el excéntrico, el demente o el depredador, sino como un hombre que había enfrentado su dolor más profundo y lo había transformado en algo significativamente positivo y duradero. Su reputación, construida meticulosamente a lo largo de décadas, se reconstruía ahora lentamente, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos inquebrantables de la verdad, la vulnerabilidad y un propósito redentor. El camino hacia la sanación y la reconstrucción no estuvo exento de desafíos, tanto para Alejandro como para Clara. Alejandro tuvo que librar una ardua batalla para recuperar la plena confianza de la totalidad del Consejo, que, aunque ablandado por su confesión y la verdad de Clara, seguía siendo un ente pragmático y centrado en los negocios, reacio a la emocionalidad. Clara, por su parte, enfrentó los prejuicios y la envidia de algunos compañeros universitarios que la veían como una favorecida o una interesada, cuestionando sus méritos. Pero cada obstáculo que se interponía en su camino, cada mirada escéptica o comentario malintencionado, solo servía para fortalecer su determinación inquebrantable, y paradójicamente, consolidar aún más su singular vínculo. Aprendieron que la verdadera superación no era un evento puntual de victoria, sino un proceso constante y evolutivo de crecimiento personal y resiliencia, de apoyarse mutuamente con una comprensión profunda en cada adversidad cualitaria que la vida les presentaba, forjando un lazo que los unía más allá de las circunstancias. Clara, ahora equipada con un conocimiento técnico sólido y una visión artística y social madura, comenzó a proyectar edificios que no solo eran estéticamente bellos y funcionalmente eficientes, sino que estaban imbuidos de una profunda conciencia social. Soñaba con construir espacios que unieran genuinamente a las comunidades, que ofrecieran dignidad y esperanza a aquellos que menos tenían, fusionando su experiencia vivida en la dureza de la obra con su idealismo de estudiante y su sensibilidad única. Su perspectiva, nacida de la tierra, del hormigón y del sudor, le permitía ver más allá del lujo superfluo y las estructuras imponentes, hacia las necesidades humanas fundamentales y el bienestar colectivo. Visualizaba una arquitectura que no solo se elevaba hacia el cielo, sino que también enraizaba en el corazón de las personas, prometiendo una arquitecta con alma, propósito y una voz poderosa para los que construían los sueños de otros, pero que rara vez podían alcanzar los suyos. La vida de Alejandro, aunque aún intrínsecamente ligada a sus vastos negocios y al Imperio Vargas, había encontrado una nueva y profunda dimensión, un significado que antes le era desconocido. Sus empresas continuaban prosperando, innovando y expandiéndose, pero ya no eran el centro exclusivo y obsesivo de su universo. La alegría inmensa de ver a Clara crecer y florecer, la satisfacción profunda de saber que las vidas de tantos jóvenes talentosos se transformaban gracias a la fundación, le ofrecían una riqueza intangible que el dinero por sí solo nunca pudo comprar ni reemplazar. Había aprendido por fin que el verdadero control y la plenitud no residían en la posesión material o en el dominio de los demás, sino en la capacidad de sentir plenamente, de ser vulnerable con autenticidad, y de transformar el dolor más desgarrador en una fuerza motriz para el bien colectivo, una lección de vida fundamental que tardó dolorosamente décadas en asimilar, y que ahora abrazaba con cada fibra de su Seba Axim, R.
Entre ellos, se estableció una comprensión tácita y profunda, una conexión que trascendía las palabras y las convenciones sociales, forjada en el fuego de sus experiencias compartidas. Ambos habían conocido la soledad más abismal, la humillación pública y el peso asfixiante de las expectativas ajenas, y ambos habían encontrado, en el lugar más inesperado y a través del otro, una forma de redimirse y de sanar sus heridas más profundas. Clara, al atreverse a abrirse y aceptar una ayuda genuina, había derribado su muro autoimpuesto de orgullo y desconfianza, descubriendo la fuerza en la vulnerabilidad. Alejandro, al confesar públicamente su dolor y su culpa, había liberado su alma aprisionada, encontrando la paz en la verdad. Sus fallas humanas, que una vez fueron obstáculos insuperables y fuentes de sufrimiento, se habían convertido, paradójicamente, en los cimientos sólidos de una relación profunda, significativa y transformadora, un testamento elocuente de la capacidad inherente del Powhatan, espíritu humano para sanar, crecer y encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. El vacío inmenso y helado que la riqueza y el poder habían disfrazado durante décadas en la vida de Alejandro, un abismo de soledad y dolor no expresado, se llenó ahora con algo intangible pero inmensamente valioso: la paz duradera de haber enfrentado su luto con valentía, la alegría profunda de haber transformado el dolor más desgarrador en un legado de esperanza y oportunidad, y la conexión humana con Clara, un puente vital hacia un futuro de propósito y autenticidad. Su alma, redimida por la vulnerabilidad y la empatía recién descubierta, encontró una plenitud que trascendía los números de sus balances y la magnificencia de sus edificios, una satisfacción que solo el amor, el propósito y la conexión genuina con otros podían ofrecer, cerrando así el círculo de su búsqueda personal y liberando su espíritu de las cadenas del pasado. Así, la construcción del rascacielos continuó, imponente y desafiante al cielo azul de Madrid. Pero ahora era también un símbolo, no solo de ambición y progreso urbano, sino de la inquebrantable capacidad humana de reconstruirse a sí misma, de sanar y de encontrar un propósito en la adversidad. Alejandro y Clara, cada uno ahora en su propio camino de crecimiento personal, pero unidos por un hilo invisible de gratitud profunda y respeto mutuo, miraron hacia el futuro con una serenidad que antes les era ajena. El magnate había aprendido finalmente que la verdadera grandeza y el control residían no en las alturas vertiginosas de sus edificios o en la acumulación de fortuna, sino en la profundidad y honestidad de su propio corazón, en la capacidad de ser vulnerable. Y la obrera había descubierto que la dignidad más auténtica y la fuerza más genuina nacían de la capacidad de soñar, de crear y de aceptar la ayuda cuando ésta se ofrecía, como un don, con un alma verdaderamente sincera y un propósito redentor. 2 años después, Alejandro Vargas, con un cabello más cano y una sonrisa más genuina que rara vez se apartaba de sus labios, caminaba por los amplios y luminosos pasillos del Centro Sofía Vargas para el Talento Arquitectónico, un edificio moderno y funcional que su fundación había inaugurado con gran éxito, un testamento viviente de la esperanza y la memoria. Las paredes estaban adornadas con maquetas innovadoras y dibujos vibrantes de los jóvenes becados, un coro silencioso de sueños construidos y futuros prometedores. En una de las aulas, Clara Beltrán, ahora con un blazer elegante sobre unos vaqueros y el cabello castaño recogido con sofisticación, impartía una clase magistral. Su voz, llena de autoridad y pasión, guiaba a un grupo de estudiantes, sus ojos azules brillando con la sabiduría de quien ha labrado su propio destino a base de talento y resiliencia. Alejandro la observaba desde la distancia, ya no buscando el reflejo de una hija perdida, sino admirando a la mujer fuerte, brillante e inspiradora que ella había llegado a ser. Una prueba viviente de que las heridas pueden sanar y los sueños, por imposibles que parezcan, pueden volar más alto que cualquier rascacielos, llevando consigo la esencia de un alma redimida.